Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más doloroso en toda la humanidad de Jesús se ve reflejada en esta frase. Esos últimos minutos que tuvo en la cruz del Calvario nos hacen ver su eterno amor por nosotros, porque por primera vez en toda la historia de la eternidad, Jesucristo experimenta el abandono. Es decir, que por culpa de nosotros, de nuestro pecado, la relación perfecta del Padre con su Hijo se ve corrompida. Es por eso que quiero invitarte en estos próximos minutos a que puedas escuchar este mensaje y pueda ser transformada tu vida como ha sido este mensaje para mí, una transformación completa de poder entender el verdadero amor de Jesús y el Padre por nosotros. Sean bienvenidos una vez más a nuestros jueves de enseñanza. Quiero darle primeramente las gracias a todas nuestras maestras que tuvieron el tiempo y la dedicación de crear esta pequeña serie de enseñanzas acerca de las iglesias del Apocalipsis. Es increíble ver que lo que Dios dijo ayer lo sigue diciendo hoy y cómo puede seguir esta palabra siendo de transformación para nuestra vida. Es verdad que durante todo este tiempo que hemos estado preparando el set de enseñanzas, el Señor nos ha motivado a hablar acerca de los últimos tiempos, de cómo preparar a la iglesia, de cómo vestir a la novia. Y creo que es un tema que el Señor está tratando con nuestros corazones porque los tiempos se acercan y Él necesita que estemos preparados. Sin embargo, el día de hoy quiero hablarles de algo que el Señor ha motivado mi corazón y que ha transformado mi vida para siempre. Y sé que es un tema que quizás muchos ya hemos escuchado anteriormente, pero siento que cuando Dios trae algo a la memoria es porque necesita trabajar algo con nosotros. Me gustaría comenzar desde el principio dejando una base fundamental acerca de lo que el Señor quiere que en estos tiempos la iglesia tenga como fundamento, y como también como creyentes individuales el Señor comience a trabajar en nosotros en columnas firmes y fuertes que nos permitan que cuando el mundo que es tan cambiante comience a temblar, nosotros permanezcamos firmes. Así que quiero primeramente hacerte una pregunta. ¿Cómo mantenernos inconmovibles en un mundo movible? Es decir, todas las circunstancias que están a nuestro alrededor nos indican que el mundo se está moviendo. No solamente por las crisis mundiales que estamos viendo surgir en estos tiempos, no solamente por la pandemia que nos está provocando quizás un poco de ansiedad y generando un poco de incertidumbre, sino que nuestra vida diaria o nuestra vida como creyente nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que están siendo removidas. Y eso está haciendo que nosotros quizás comience a haber un tipo de estrés, un tipo de ansiedad, un tipo de depresión, porque la incertidumbre del futuro es tal que puede hacer tambalear muchas de las cosas que creíamos firmes en nuestra vida. Pero esto es una señal de los últimos tiempos. Es por eso que quiero que vayamos rápidamente a Joel en el capítulo 3, del 16 al 17. Si tienes tu Biblia abierta juntamente conmigo, si no, leo este pasaje y te invito a que lo leas más adelante en tu intimidad y tiempo con el Señor, para que el Señor te muestre revelación de lo que Él va a hacer en estos tiempos. Dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y antes de explicar este capítulo o este versículo, quiero que también vayamos rápidamente al Nuevo Testamento en Hebreos 12 del 26 al 28. Yo lo tengo por aquí preparado. Dice exactamente así:
La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz, y dice más adelante en el capítulo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que se queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Muy bien, conseguimos estos dos pasajes en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era una profecía literal para ese momento, era una profecía que el Señor le estaba dando a su pueblo. Sin embargo, podemos ver también en el Nuevo Testamento que el Señor vuelve a hacer hincapié en que Él alzará su voz, rugirá como león y hará temblar los cielos y la tierra. Pero si esto fuera algo realmente bueno para la iglesia o realmente bueno para el mundo, el Señor no diría que nos vestiría de fortaleza, que nos daría fortaleza y que también sería nuestra esperanza. Y más adelante, en este momento, tampoco nos daría en el Nuevo Testamento la certeza de que Él nos ha dado un reino inconmovible. Es decir, que el Señor va a hacer temblar todas las cosas que hay sobre la tierra y también sobre el cielo para hacer y dar lugar a las cosas inconmovibles. ¿Y cuál es esta cosa inconmovible? El reino, el mismo apóstol hace referencia a esto. Él dice, y serán removidas todas las cosas, pero el Señor les ha dado a ustedes un reino inconmovible. Es decir, que todas las cosas que están externamente, que se puedan mover, o quizás también las cosas que están internamente, que se puedan mover, que se puedan diluir, que se puedan quitar, que se puedan remover a través de este temblor que el Señor va a provocar con su rugir y con su voz. Si estas cosas se desvanecen, nos vamos a dar cuenta que no eran cosas que provenían realmente del Señor. Pero si estas cosas también se desvanecen, nos vamos a dar cuenta que van a ser enaltecidas todas aquellas cosas que son inconmovibles. Y eso que llamamos inconmovible es el reino que el Señor nos dio. Es decir, que en estos tiempos donde vemos constante movimiento, en estos tiempos de incertidumbre, donde vemos que todas las cosas que dábamos por seguras ya no están más, el Señor nos da una esperanza y nos dice, yo les he dado un reino inconmovible. Es decir, que en el lugar donde está la iglesia construida, el lugar donde estamos como creyentes establecidos, no será movido porque estamos en la roca firme, estamos en el lugar seguro y porque lo que el Señor nos entregó es inconmovible. Puede pasar la tierra, puede pasar los cielos, puede pasar lo que sea que tenga que pasar, pero el Señor nos dice que su palabra no pasará, sus promesas no pasarán. Así que quiero invitarte a sentirte confiado en el medio de tanta incertidumbre y de tanto movimiento y de tanto terremoto que hay a nuestro alrededor. Y cuando hablo de terremoto, quizás no hablo en términos literales, sino realmente el ver el sacudimiento de las naciones y nosotros poder permanecer estables porque estamos en el lugar seguro. Y cuento una pequeña anécdota, y es que cuando tenía la edad de 11 o 12 años, mis padres tuvieron una visión o un pequeño sueño, no sé si llamarlo pequeño, realmente en ese momento era un gran sueño, y era el construir un centro comercial. Un pequeño lugar donde existieran locales comerciales y la gente se pudiera reunir en ese lugar y pudiera conseguir un poco de todo. Y recuerdo muy bien que ellos, sin ser ingenieros o ser arquitectos, hicieron una pequeña maqueta, que para mí fue increíble porque ellos vivían constantemente hablando de lo que querían, pero para mí era casi imposible imaginar lo que ellos estaban viendo en su cabeza. Pero a través de esta maqueta yo pude entender lo que ellos querían, y era súper graciosa porque se veían los pasillos, se veía la escalera, se veían cómo quería que fuera el techo, cómo iba a ser el suelo, los colores que querían utilizar, y ellos le presentaron esta maqueta al constructor en ese momento, al jefe de obra, y él realmente quizás en su momento se echó a reír porque dijo, wow, esto es impresionante lo que hicieron, pero
va a costar mucho trabajo. Y recuerdo que el lugar donde compraron, o el terreno donde compraron para hacer esta edificación, era un terreno inestable, era una especie de montaña, tenía como ciertas, no sé bien cómo explicarlo para que lo puedan visualizar, pero no era un terreno plano, había que hacer mucho movimiento de tierra para empezar a construir. Y cuando se consiguieron con esto, cuando podaron todo y se dieron cuenta de la clase de terreno que tenían, quizás causó un poco de miedo. Y el hombre les explicó, el jefe de la obra les explicó que antes de comenzar a hacer la edificación tenía que hacer columnas. Unas columnas que iban a ser no sé cuántos metros de profundidad, pero iban a ser bastante largas, porque necesitaban tener una base segura para poder crear el edificio. Y durante no sé cuánto tiempo fue exactamente, pero para mí fue eterno, quizás días, semanas o quizás meses, estuvieron los constructores cavando en la tierra. Comenzaron a sacar muchísima tierra, y siempre que pasábamos del colegio por allí para ver cómo iban las cosas, yo quería ver la maqueta de mis padres en físico, y lo único que podía ver eran estos agujeros eternos donde se metían los albañiles y seguían sacando tierra, introducían cabillas y ponían cemento, y era frustrante para mí. Yo no sé a qué grado de frustración también fue para mis padres, porque la mayor parte del dinero invertido se fueron en esas columnas, y no solamente el dinero, sino también el tiempo. El tiempo cuesta dinero. Y todos los días que pasábamos por ahí, yo solamente veía estos agujeros y solamente veía estos huecos, y yo quería ver las paredes, quería ver el suelo, quería ver el techo, quería hacer visible el sueño de mis padres, que mostraron otra vez esa maqueta en ese lugar. Y el Señor me trajo esto a memoria, y realmente no me acordaba de esto sino hace poco, y lo hacía como una pequeña reflexión hacia mi vida. El Señor me mostraba esto y me decía: ¿te acuerdas cuando mirabas esos agujeros profundos y veías que ellos estaban construyendo esas columnas para que el edificio se mantuviera estable? Y yo era como: sí, Señor, lo recuerdo bien, porque me frustré bastante. A pesar de mi corta edad, yo soñaba en grande juntamente con mis padres. Y realmente el Señor me decía, era necesario que esas columnas tuvieran esa profundidad para que ese edificio pudiera perdurar en el tiempo, y que cualquier cosa que sucediera, movimiento de tierra, construcciones alrededor, quizás lluvias, tormentas o los mismos terremotos o sismos que pudieran ver en ese lugar, iban a hacer que a través de esa columna el edificio se sostuviera. Y en ciertas circunstancias de mi vida me he cuestionado mucho en mi construcción de vida personal, porque alrededor de mí puedo ver edificaciones verdaderamente altas, o edificaciones verdaderamente majestuosas, que quizás podamos ser, que no sé, puedo haber un Empire State de Nueva York alrededor de mí, y mi edificación es muy pequeñita. Y yo le decía al Señor: Señor, quiero que sea visible la construcción que tú estás haciendo en mi vida. Pero el Señor me decía: no, yo primero necesito hacerte columnas firmes para que con el tiempo puedas perdurar. Y también no solamente me lo hablaba en mi vida personal, sino que me decía que en la iglesia el Señor está construyendo estas columnas, y aunque no sea visible lo construido, podemos detenernos y ver esta especie de agujeros enormes donde el Señor está trabajando nuestras columnas, donde el Señor está trabajando nuestros fundamentos. Con todo esto te quiero decir que no te desanimes cuando quizás veas que tu vida no va al nivel que desearías que estés, porque el Señor no solamente está trabajando de lo externo a las cosas visibles, es decir, no está haciendo un edificio que podamos ver y que sea extremadamente alto, ¿no? El Señor primero está trabajando en nuestros fundamentos, y no sé el tiempo que esto amerite, y no sé la dedicación que esto amerite en nuestra vida y nuestra intimidad con el Señor, pero quiero que entiendas que es necesario, es sumamente necesario que hoy la iglesia entienda que es más importante que tengamos unos buenos fundamentos a tener el edificio más alto del mundo. Entonces trabajemos en esto, y es por eso que hoy mi enseñanza va dirigida hacia
lo que el Señor está trabajando en nuestras bases y nuestros fundamentos. Ahora bien, si bien nos damos cuenta en los dos versículos que acabamos de leer, el Señor necesita remover las cosas inconmovibles. Él necesita quitar todo alrededor de nosotros y que nosotros nos demos cuenta cuáles son estas columnas que tenemos, cuál es esta edificación que hemos construido. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, en el versículo, lo tengo anotado por aquí, 1 de Corintios 3, del 11 al 14, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y bien, quiero explicarles un poco, entrarles en contexto. Aquí el apóstol está diciendo que nuestro fundamento es Jesucristo. Y eso lo tenemos muy claro. Nuestro fundamento dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida como creyente es Jesucristo. Pero a partir de ese fundamento nosotros comenzamos una construcción. Y esa construcción aquí se refiere que dice, quizás algunas de estas construcciones serán de oro, de plata, de heno, de hojarasca. Y llegará el momento donde estas obras serán probadas. Y el fuego consumirá esas obras. Y si la obra permaneciere, si eso que has sobreedificado en el fundamento de Jesucristo permaneciere, vas a recibir recompensa. Pero si eso no permaneciere, seguirás siendo salvo, pero tendrás pérdida. Y esto me parecía sumamente importante y quiero que lo analices allí donde estás y digas: estoy sobreedificando en el fundamento que es Jesucristo. Muy bien, sabemos que el fundamento es Jesucristo. Allí no hay pérdida, eso ya lo conocemos que es así. Pero estamos sobreedificando. Y en ese sobreedificar estamos trabajando en algo que el Señor probará en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos el fuego consumirá esa obra y te darás cuenta si has perdido. Y cuando me refiero a perdido es si has perdido tiempo, si has perdido cosas verdaderamente importantes que el Señor quería que construyeras, o si lo que has construido va a permanecer. Y eso debería hacer como revolcar tu vida en este momento y cuestionarte qué has estado construyendo durante todo este tiempo. Mi pregunta el día de hoy: ¿has estado construyendo una vida personal perfecta o has estado construyendo para una eternidad perfecta? Nosotros como creyentes primeramente debemos trabajar en nuestra sobreedificación, pero también impulsar a otros a edificar. Hemos estado animando a nuestros hermanos, animando a la iglesia a sobreedificar en el fundamento que es Jesucristo, y han construido con el material correcto y han construido lo que el Señor ha querido que se construyese. No sé si me estoy dando a entender, pero realmente lo que quiero referirme en estos pasajes es que llegará un momento donde la tierra y el cielo serán removidos y será un constante movimiento. Y el movimiento hace que las cosas que están frágiles, que las cosas que han estado mal construidas se desvanezcan. Pero también el Señor dice: ni siquiera va a ser necesario el temblor. Yo haré probar estas obras con el fuego y tú te darás cuenta si lo que has estado construyendo es verdaderamente genuino o solamente has estado construyendo para tu vida personal. Y es sumamente importante, iglesia, que entendamos que lo que estamos haciendo en esta tierra será recompensado en los cielos, o tendremos pérdida. Entonces, muchas de las veces que estamos sobreesforzándonos para hacer esta construcción, muchas veces nos sentimos como frustrados, nos sentimos con incertidumbre, no sabemos bien lo que estamos haciendo ni cómo estamos construyendo, pero el Señor nos dice que tengamos fortaleza y esperanza, y que no solamente eso, sino que podamos entender que al final de los tiempos Él nos probará.
y si hubo una buena obra, Él recompensará, y si no, habremos perdido. Y hay dos cosas que quiero para culminar el mensaje sumamente importantes que tienen que ser inconmovibles en nuestra vida. Y una de estas dos cosas son dos fundamentos, o no bien fundamentos, sino vamos a hablarlo primero, segundo piso, tercer piso. Lo que estamos construyendo encima de sus fundamentos tiene que ser algo inconmovible. Y lo que el Señor quiere trabajar en estos últimos tiempos son en dos cosas importantes. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? La identidad de Jesucristo, la identidad de Dios y la identidad de nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? Y es por eso que el paso número 1, y si estás anotando, quiero que lo pongas exactamente así en tu libreta. ¿Quién es Dios en los últimos tiempos? En las enseñanzas anteriores, nuestra pastora Lulimar nos habló acerca de la iglesia de la Odisea y nos puso un poco en contexto de lo que estaba viviendo esa iglesia, y nos decía que era una de las cartas más duras que se le pudieron haber escrito a las iglesias. Era un mensaje completamente estricto, y el Señor estaba siendo completamente honesto a esta iglesia y les está hablando: esto es lo que ustedes son y esto es lo que quiero que mejoren y estas son mis promesas. Ahora bien, si vamos al Apocalipsis 3:14, yo lo tengo abierto también por aquí. Dice sabemos que el Señor hace una introducción completa a cada una de todas las iglesias, pero luego Él comienza, en cada carta tiene, como lo hemos visto anteriormente en las clases pasadas, Él tiene una forma de expresarse a cada iglesia, pero también tiene como un orden para escribir, ¿no? Pero en esta iglesia es la única de las iglesias donde Él, antes de decirle a la iglesia lo que tiene que decirle, se identifica. Es decir, se introduce. Él da su nombre. Antes de comenzar a hablar, da su nombre. Y es que esta iglesia era una de las iglesias que no era ni fría ni caliente, pero el Señor hace también mucho hincapié en su fidelidad, ¿no? Y les dice como era una iglesia que estaba a punto de tirar la toalla, era una iglesia que no estaba ni bien ni mal, pero se estaba enfriando, y su nivel de enfriamiento estaba haciendo que perdieran la identidad de quién era Dios y entendieran que el Señor sentía que Dios no estaba siendo fiel, y ellos también estaban perdiendo la fidelidad en Dios. Y era una iglesia que necesitaba ser probada. Y él antes estaba como al punto del rompimiento. Y él, antes de hablarle a la iglesia, da su introducción y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y yo decía: wow. Si a mí el Señor me escribe una carta, me encantaría que se pudiera introducir. Y cuando se introduce en esta carta, no solamente revela quién es Él. Sabemos que Dios tiene distintos nombres, y siempre la forma en la que el Señor se identificaba era porque quería obrar con ese nombre. Es decir, yo soy fiel. Él quería hablar de su fidelidad. Sí, Él decía: yo soy el alfa y el omega. Él se refería a que Él era el principio y el fin. Y en esta carta Él hace introducción se introduce, da el nombre de las debilidades que estaba teniendo esa iglesia. Él dice: yo soy el Amén. Y el Amén siempre lo utilizamos para terminar nuestras oraciones, pero también es el nombre de Dios, porque Él dice: yo soy el Amén. Y sabemos que el Amén, su significado es así sea. En este momento el Señor le estaba diciendo a esta iglesia: así sea. El así sea está aquí hablando con ustedes. El que dio las promesas y da cumplimiento de estas promesas está aquí hoy en día hablando con ustedes. Entonces Él dice: he aquí el Amén y he aquí el testigo fiel. Y aquí es donde me quiero hacer más énfasis, porque el Señor habla de su fidelidad a una iglesia que estaba siendo infiel. Y dice: mi primera característica como Dios es que soy fiel. Soy el Amén, soy el testigo fiel y verdadero, y soy el principio de la creación de Dios, el verdadero, el principio de la creación de Dios está hablando. O sea, aquí
Jesucristo estaba dando su nombre y está diciendo: yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios está hablando con ustedes. Ahora bien, Él es fiel. Y esta es una de las cosas que quiero que sean inconmovibles en tu vida. Que no se trata de las circunstancias eternas, que no se trata de lo que Dios o Jesucristo haga o no haga. Él es fiel. Y su fidelidad nos los demuestra todos los días de nuestra vida. Su fidelidad se demuestra desde el principio de la creación hasta estos últimos tiempos y hasta lo que ha de venir. Y quiero que vayamos rápidamente al Salmo 37:19. El Señor da una promesa a su iglesia en momentos de persecución, y este es un salmo que me gustaría que tuvieras en cuenta en estos tiempos para estudiarlo, porque es un salmo que nos transmite confianza. Es un salmo que cuando lo leía respondía a muchas de mis preguntas que estaban surgiendo durante un proceso que pasé. El Señor me trajo este salmo y yo mientras lo leía podía entender muchas cosas, pero tomé solamente un versículo que quiero regalarte hoy. Y el Señor dice: en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Es una promesa que le hace a los hijos de Dios. Y cuando yo la traigo a estos tiempos, me doy cuenta que eso es una promesa real en mi vida y en la vida de mi familia. Hace poco hablaba con mi mamá y mi mamá me decía: no nos ha faltado comida, no nos ha faltado los recursos para mantenernos en medio de una crisis, mundial, en medio de una pandemia. El Señor se ha mostrado fiel para con nosotros. Y creo que este versículo se ha hecho literal en nuestra vida, porque dice: en tiempos difíciles serán prosperados. Y es increíble porque hemos estado viviendo milagros grandiosos en mi hogar en estos últimos tiempos, donde el Señor en medio de estas circunstancias nos está prosperando. Y en épocas de hambre tendrán abundancia. Es increíble que el Señor diga: mientras el mundo esté pasando hambre, tú vas a tener abundancia. Y en otras versiones dice que tendrán de sobra, o sea, tendrán como para regalar, tendrán como para dar a los demás. Y eso lo he estado viviendo en mi casa y lo he estado viviendo en mi vida personal, y le doy gracias a Dios. Entonces, una de las cosas que quiero que entiendas en lo que estamos viviendo en estas circunstancias tan movibles y de tanta incertidumbre, cuando en medio de un mundo incierto tenemos a un Dios fiel. En medio de un mundo incierto tenemos a un Dios fiel. Y en estos tiempos el Señor no quiere que descanses en tu fe o en la fortaleza de tu fe, sino que quiere que descanses en su fidelidad, en quién es Él. Entiéndaseme bien, quiero que lo repitas porque quiero que lo recibas de parte del Señor. El Señor te dice hoy: no quiero que descanses en tu fe o en la fortaleza de tu fe. Quiero que descanses en quién soy yo. Quiero que descanses en el testigo fiel. Quiero que descanses en mi fidelidad. No se trata de que yo tenga fe de que el Señor lo va a hacer o no. El Señor te está diciendo en este momento: no se trata de que confíes. Se trata de que yo soy, de que yo dije que haría y que yo me mantengo fiel. Yo puedo ser infiel. Como creyente, como iglesia podemos ser infiel, pero Él no lo es. Y si Él ha prometido, Él hará. Así yo no crea, así yo no lo vea, así mi fe mengue, el Señor dice: yo soy fiel. Estas son una de las cosas inconmovibles que no serán removidas a pesar de que la tierra y el cielo tiemblen, que Él es fiel y que su identidad permanece. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Me permite a mí saber en quién confío. Cuando conozcas a Dios, vas a entender que no se trata de ti, sino que se trata de quién es Él. Él no miente, es decir, lo que Él dijo que haría, por mucho que las circunstancias cambien, por mucho que tú cambies, por mucho que tu vida sea un desorden, por mucho que tu vida ahora mismo sea llena de incertidumbre, el Señor te dice: yo soy. Yo soy el testigo fiel, yo soy el amén y yo me mantengo. Así nosotros no nos mantengamos, el Señor se mantiene inconmovible. Así la tierra y el cielo sean removidas, Él se mantiene.
quién es Él, me da la confianza a mí de seguir en este mundo movible y entender que nada de lo que pasa externamente podrá tocar la identidad de quién es Dios y de quién es Jesucristo en mi vida. Así que quiero que lo tengas en tu cabeza, quiero que lo tengas en tu corazón. No se trata de tu fe, se trata de que Él es fiel. No se trata de lo que tú puedas ver o lo que tú puedas hacer, se trata de quién es Él. En estos últimos tiempos, no desconfíes. No desconfíes. Si el Señor te ha puesto en el lugar en el que estás, no ha sido por obra de la coincidencia, no ha sido por obra de que, bueno, he saltado y aquí estoy. No, el Señor te dice, cada cosa que pasa en tu vida, yo estoy bajo el control, porque yo soy fiel y porque todas las cosas, Dios no miente. Lo que Dios dijo no puede cambiarlo hoy. Lo que Dios dijo hace 3, 4, 5 años, lo que Dios dijo al principio de la creación, no lo cambia, lo mantiene. Así que no puedes dudar en estos momentos. El Señor te dice, y aunque dudes, yo soy fiel. Y aunque dudes, yo soy. Y mi identidad de quién soy yo me va a permitir hacer lo que quiero hacer en tu vida. Así que esto es una de las cosas inconmovibles que quiero que permanezcan en ti. El Señor te dice hoy, ¿quién soy yo? Mi fidelidad, mis nombres se mantienen a pesar de que las cosas externas sean quitadas y movidas. Entonces, estamos sobreedificando y una de las cosas que tienen que estar edificadas en nuestra vida es quién es Dios. Eso es lo que se va a mantener inconmovible y esa va a ser una sobreedificación perfecta porque estamos construyendo en la identidad de Dios y en la identidad de Jesucristo. Ahora bien, una de las señales, vamos al segundo tema que quiero hacer ya referencia para terminar la enseñanza, y es una de las cosas que transformó mi vida por completo, y una de estas cosas es nuestra identidad en Dios, o nuestra identidad en Jesucristo. Muy bien, sabemos quién es Él. Ahora, sabiendo quién es Él, el Señor me trae mi identidad. Cuando conozco al Padre, entonces yo obtengo mi identidad. Entonces yo obtengo quién soy yo. Cuando entiendo quién es Él, entiendo quién soy yo. Van unidos, va entrelazado. Y aquí es donde quiero detenerme y quiero que puedas recibir esto que recibí yo. Mi primera revelación que tuve acerca del Evangelio, el primer acontecimiento importante en mi vida, o el primer nombre que el Señor me dio para presentarse, no fue como la iglesia de la Odisea, no le dijo yo soy el testigo fiel, no me dijo yo soy el amén, no me hizo referencia a nada de esto. Él, cuando se me presentó a mi vida, me dijo, soy tu padre. Cuando se presentó a mi vida, la primera revelación que tuve acerca de Dios no fue como un Dios, no fue como alguien lejano, no, Él se me acercó y se me presentó como Padre. Y fue mi primer encuentro con Él. Y eso ha sido para mí desde el principio, antes de entender que Jesucristo era mi esposo, antes de entender de que yo era la amada, antes de sentirme amada de esa manera, sentí al Padre y tuve revelación del Padre. Ahora, una de las identidades de la iglesia, además de ser esposa, o más bien quiero decirlo así, no hablemos exactamente de la iglesia, hablemos del creyente. Una de las identidades del creyente es que es hijo, es que fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Pero cuando entendemos el precio que se tuvo que pagar para que tú y yo tuviéramos la identidad de hijo, o para que tú y yo pudiéramos vivir nuevamente en intimidad con el Padre, cuando entiendes ese valor, tu vida cambia para siempre. Y quiero que para que podamos entender esto, vamos a leer unos cuantos versículos que tengo por aquí anotados, porque quiero que vean la importancia de la primera frase que les dije, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y voy a leer rápidamente estos versículos, tú después puedes buscarlo en tu casa si quieres seguir estudiando sobre esto, pero es como la base, el fundamento que quiero mostrarte de la relación que tenía Jesús con el Padre, la relación que tenía el Padre con el Hijo.
Y bien es cierto que Juan 1:1 lo hemos estudiado en muchísimas ocasiones y creo que no lo sabemos de memoria. Pero en este momento quiero que entiendas y quiero solamente que si tienes tu Biblia abierta, abras Juan 1:1 y puedas resaltar estas dos palabras. En el principio el verbo estaba con Dios. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios. En el principio existía el verbo y el verbo era con Dios. Esto me hace a mí decir o entender que ellos estaban juntos desde el principio. El verbo estaba en el principio y estaba juntamente con Dios, ¿vale? Entonces, desde el principio, desde la creación, desde antes de que las cosas fueran creadas, el Padre y el Hijo estaban juntos. Ahora, cuando Jesucristo viene a la tierra, una de las cosas que Dios dice y alza su voz, una de las primeras veces que el Señor abre su voz en el Antiguo Testamento, es para proclamar que Jesucristo es su Hijo. Se abren los cielos y Dios proclama, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Antes de que cualquier cosa aconteciera, que antes que Jesús hiciera cualquier milagro, antes de que comenzara su ministerio, Jesucristo le da a conocer su identidad como hijo, no solamente como cordero, no solamente como el Mesías, sino que dice, Él es mi hijo y en Él tengo complacencia. Y luego vemos cómo Jesús, y me encanta porque cuando leía todos estos versículos, cómo Jesús hablaba acerca del Padre. Y yo decía, Señor, yo quiero esa relación contigo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra fue para enseñarnos eso, cómo era su relación con el Padre y cómo nosotros debíamos ser restaurada esa relación, cómo debíamos nosotros ser con el Padre y cómo nosotros podíamos entrar a través de Jesucristo, que es la puerta, a tener esa relación con Él. Ahora bien, Juan 14:31, uno de los capítulos que Jesucristo menciona al Padre, es diciendo, para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Una de las cosas que Jesús dice es, yo amo al Padre y porque lo amo y Él me mandó, yo lo hago. Él me mandó y yo lo hago porque lo amo. Entonces vemos una de las principales características. Jesucristo amaba al Padre. Yo creo que esto es sumamente evidente, pero quiero darte el versículo para que tú entiendas que Jesucristo amaba al Padre y por eso vino a la tierra. Porque amaba al Padre. Nos amaba a nosotros, pero amaba al Padre. Y por amar al Padre hacía su voluntad. Ahora bien, Juan 5:19 vemos, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí voy a hacer hincapié en dos aspectos importantes. Primero, no puede hacer nada por su cuenta. No son dos personas separadas, son dos personas juntas, tomando decisión juntas, haciendo las cosas juntas. No hago nada por mi cuenta, todo lo hago con mi Padre y el Padre todo lo hace conmigo. Vemos lo que es la intimidad del Padre con el Hijo. Ahora bien, dice luego, si no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, que Jesucristo ve al Padre. Vemos otra característica de su relación, que puede verlo. Y como lo ve, puede hacer lo que hace el Padre. Ahora, Juan 10:15, puedo tomarme todo el tiempo del mundo en leerle cantidad de versículos que Jesús hacía referencia acerca del Padre, pero realmente he tomado los que más me daban características de la relación que ellos tenían, porque quiero que puedan entender realmente el valor de las palabras proclamadas en la cruz del Calvario. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Hay un nivel de intimidad tan grande que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y doy mi vida por las ovejas, porque lo conozco y sé el amor que tiene por sus ovejas. Doy la vida por ellas. Él me conoce y Él sabe que yo voy a entregar mi vida si eso lo hace feliz a Él. Porque lo amo, lo veíamos en el principio. Cuando leía el capítulo en Juan 14:31, Él dice, porque Él me conoce, Él sabe que yo voy a dar la vida por sus ovejas. Y también las hace suyas, porque uno son.
pero él dice, él me conoce y yo lo conozco. Entonces yo me imaginaba esta relación. Jesucristo mira y dice, y mira el corazón del Padre, dice, wow, el amor tan desbordante que siente el Padre por sus ovejas. Y la única solución en la que yo pueda restaurar esta relación es a través de que yo muera. Lo voy a hacer, porque yo lo conozco y yo sé que eso lo va a hacer feliz, pero él también me conoce y sabe que yo lo voy a hacer, que no voy a echar mis pies hacia atrás y que lo voy a hacer porque le amo. Entonces yo quiero que vean que desde el principio estaban juntos, que Jesucristo amaba al Padre y el Padre amaba al Hijo, que el Padre tenía complacencia en el Hijo y lo reconocía como Hijo, que Jesucristo podía ver al Padre, que se conocían el uno al otro. Vemos estas características de su relación y yo digo, ¡wow! ¡Qué relación tan hermosa tiene el Hijo con el Padre! Es una relación íntima, genuina, es una relación de amor puro, en esencia pura, una relación de entrega total del uno por el otro. No podían vivir, no pueden subsistir el Padre sin el Hijo. Es un amor que es imposible de imitar humanamente. Es un amor que solamente lo podemos obtener a través de Jesucristo, que dice, así como nosotros nos amamos, ese mismo amor se lo doy a la iglesia para que puedan amarte a ti. Ese amor se los entrego yo para que ellos con ese amor puedan amarte, porque humanamente no podemos. Ahora bien, quiero que vayamos a la cruz. Pero antes de irnos a la cruz, quiero que vayamos al Getsemaní. En el Getsemaní es uno de los momentos de mayor dolor e intensidad de emociones de Jesucristo. Científicamente está comprobado y médicamente está comprobado que cuando una persona bota lágrimas de sangre es porque la cantidad de estrés que se segrega en su cabeza o la cantidad de emociones que comienza a generar es como explosiva y el cuerpo reacciona. Y siempre hemos visto que la mayor agonía que tuvo Jesucristo fue en el Getsemaní. Y dice ciertamente que un ángel tuvo que venir a socorrerlo o a llenarlo de ánimo porque no podía con sus fuerzas. Es el único momento donde él dice, por favor, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y siempre hemos narrado como un momento, que ese momento del Getsemaní es el momento más crucial de los sentimientos y de la humanidad de Jesucristo. Y si bien es cierto que es uno de los momentos más difíciles de la humanidad de Jesucristo, yo quiero que vayamos corriendo. Ni siquiera vamos a saltarnos los latigazos, la corona de espinas, vamos a saltarnos que ya su cara estaba desfigurada, que sus huesos ya estaban desconyuntados. Vamos a saltarnos las veces que le escupieron, vamos a saltarnos cuando fue rechazado, cuando fue burlado. Vamos a rechazarnos el hecho de que tuviera que cargar su propia cruz. Todos esos momentos son momentos de dolor y de agonía genuina de parte del Señor en su humanidad. Pero yo creo que el momento de más tensión y el momento más doloroso en la humanidad de Jesucristo fue al proclamar la frase Eli, Eli, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, quiero que entendamos por qué. Hay muchísimos versículos donde el Señor hace hincapié en que aborrece el pecado, de que no puede ver iniquidad. Pero uno de los que más me causó intriga, o el que más me hizo darme cuenta de la situación por la cual estaba pasando Jesucristo en la cruz, fue en el Salmo 5:5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y como esto hay muchísimos versículos más a que se refiere que Dios no tolera el pecado. Y por esa misma razón Adán y Eva mueren espiritualmente en el jardín del Edén. Cuando Dios le dice a Adán, le pone ese mandato, le dice, si comes de ese fruto vas a morir. Y vemos que Adán come de ese fruto y no muere. Pero no muere físicamente, pero espiritualmente vemos que hay una muerte por el pecado.
hay una separación. Y el pecado lo que trae es separación. Eso lo sabemos tú y yo desde el principio que nos convertimos, porque es lo primero que nos predican. Somos pecadores y el pecado trae la separación de Dios y con nosotros, y al mismo tiempo nos dicen que Dios aborrece el pecado y no puede tener una intimidad con nosotros si somos pecadores. Y por eso, por medio de Jesucristo, tenemos la salvación. Y muy bien con esto, pero ahora yo quiero que tú entiendas el precio que se pagó. Y siempre hablamos que es un precio de sangre. Y siempre hablamos acerca del precio que se pagó tan alto por todos los dolores agonizantes que vivió el Señor antes de la cruz del Calvario. Pero realmente el momento donde Jesucristo muere, literalmente, es cuando es desamparado o abandonado por Dios. Y ¡wow! Quiero que entiendan esto de la misma manera que lo pude entender yo o lo que el Señor me mostraba. Hay muchísimas teorías acerca de estas frases proclamadas de Jesús en la cruz. Una de ellas es que estaba haciendo referencia al Salmo 22 que comienza: ¿por qué me has, Dios mío, por qué me has desamparado? Y dicen que los judíos tenían la costumbre de citar el primer versículo de un capítulo de la Biblia para que los demás pudieran entender de qué se estaba hablando o ponerse en contexto. Y cuando se estudiaba la Biblia, los judíos siempre memorizaban el primer versículo y luego narraban el hecho o el acontecimiento que venían en los versículos después anteriores, pero ya los judíos entendían a qué hacía referencia. Entonces muchos de los teólogos dicen que cuando él dijo Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado?, estaba haciendo referencia a este Salmo 22 y estaba proclamando victoria, porque a pesar de que los primeros versículos de ese capítulo habla acerca de la agonía que iba a sufrir Jesucristo en la cruz, al final habla acerca de la victoria que obtuvo Jesucristo. Y esta es una de las teorías, que él estaba diciendo Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado?, haciendo referencia al Salmo 22. Hay otra teología que nos dice que realmente cuando traduces Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado?, desde el griego y no desde el arameo, dice Elí, Elí, por esto he nacido, o este es mi propósito. Entonces dice que él estaba proclamando en la cruz Elí, Elí, para esto he venido, para esto he nacido, o este es mi propósito. Y también cuando leemos la Biblia dice que la gente que estaba alrededor de la cruz lo que escuchaba era que él estaba haciendo mención a Elías. Decía Elí, Elí, y ellos escuchaban era Elías, Elías, pensando que él estaba pidiendo socorro a Elías, ¿vale? Pero la que para mí, mi teología, como diría Pablo, es la cual les voy a mencionar hoy. Realmente hubo un abandono. Realmente Jesucristo experimentó el ser desamparado por Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Él realmente llevó nuestros pecados, debemos entender que Dios aborrece el pecado y que Dios no puede tener comunión con el pecado. Por mucho que Jesucristo sea su Hijo, por mucho que Él tenga soberanía, el Señor ya nos dijo una vez que no puede estar juntamente con el pecado. Él es santo, santo, santo. Y en ese momento, Jesucristo era pecado. No había pecado, Él era el pecado. Porque lo vemos en Corintios. Cuando Pablo hace referencia a esto, dice exactamente: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Ahora, Jesucristo en la cruz se hizo pecado. Él era la personificación del pecado mismo en la cruz. Y ese es realmente el milagro de la cruz, que Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Entonces, Él está allí, sostenido ya casi que por los clavos, porque ya su cuerpo no se puede sostener por sí solo. Y en ese momento tiene la conversación con el ladrón, y en ese momento aún podemos ver que Jesucristo se mantenía, ¿no? Porque al decirle vas a estar conmigo en el paraíso, es que también estaba preocupado por la alma del ladrón. Pero Él está allí, y cuando se consume
lo que viene siendo que Él se vuelve pecado por nosotros y carga el pecado por nosotros. Dice que en esa hora todo se llena de tinieblas, se oscurece el día y Él proclama: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Y si bien esta pregunta no creo yo que la estaba haciendo porque no sabía lo que estaba aconteciendo. Jesucristo sabía lo que iba a pasar. El verdadero dolor de Jesucristo era saber que iba a haber una separación del Padre y del Hijo en ese tiempo, en ese transcurso. No sé si fueron segundos, minutos, horas, pero en ese momento donde Él se volvió pecado, sabía que su Padre lo iba a aborrecer. El Padre que lo amó durante tanto tiempo, desde el principio de la creación, el Padre que lo conocía, el Padre que daba, que el amor era tan íntimo y tan real, en ese momento iba a aborrecerlo. Y por primera vez en la historia, Jesucristo experimenta el abandono del Padre. Y cuando entiendes el precio de ese sacrificio y puedes entender que Jesucristo soltó la mano del Padre para que tú y yo pudiéramos sujetarla hoy, todo minuto de intimidad con Dios lo vale. Hay que hacer valer el precio de la cruz. Hay que hacer valer que Jesucristo se sintió abandonado para que tú y yo jamás podamos sentirnos de esa manera. Hoy en día nuestras circunstancias nos pueden gritar que Jesús o que Dios no está con nosotros. O el enemigo puede crear en ti la semilla de huerfandad, que estás solo. Pero déjame decirte que Jesucristo se sintió solo y fue abandonado para que tú y yo jamás pudiéramos sentirnos de esa misma manera. Fue restablecido el pacto y nuestra intimidad con Dios fue restaurada por completo a través de ese precio que tuvo que pagar Jesucristo, hacerse pecado y ser aborrecido por su Padre para que tú y yo jamás fuésemos aborrecidos y para que tú y yo pudiéramos mirar cara a cara a nuestro Padre. Y cuando entiendes el valor de este sacrificio, lo único que me sale es decir, ¡wow! Y realmente quiero hacerte una pregunta. El Señor no creo que le está preguntando literalmente al Señor ¿por qué me has desamparado? Creo que esa pregunta nos la estaba haciendo a nosotros. ¿Por qué Jesucristo fue desamparado? Y es una pregunta que tenemos que hacérnoslas diariamente. ¿Por qué Jesucristo fue desamparado? Por causa de nuestro pecado. Es decir, que por la mentira que dices hoy, que por la blasfemia que dices hoy, que por el odio que puedes sentir por tu hermano, que el rencor que estás haciendo crecer en tu corazón, que los malos pensamientos y cualquier cantidad de pecados que se te pueda venir hoy a la mente, el Señor tuvo que cargar con eso para que tú y yo pudiéramos tener intimidad con el Padre. Es decir, Jesucristo fue desamparado para que tú y yo, el día de hoy, podamos sentirnos santos delante del Señor. Entonces, la pregunta realmente ¿por qué me has desamparado? Debemos hacérnoslas nosotros y respondernos con el ¿para qué? Para que nosotros fuéramos restaurados, ¿por qué Jesucristo fue desamparado? Para que nosotros fuéramos restaurados, para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre, para que nosotros tuviéramos vida eterna. El para qué, el por qué se responde con los para qué, para que tú y yo hoy en día podamos sentirnos nuevamente amados por el Señor. Entonces quiero que veas el nivel de amor que sentía Jesús por el Padre y el nivel de amor que sentía el Padre por el Hijo, al saber que Él estaba haciendo eso porque lo conocía, porque eso es lo que dice el versículo. Y yo doy mi vida por sus ovejas, por mis ovejas, porque le conozco. Entonces, ese momento de la cruz, no solamente quiero que miremos a Jesucristo sufriendo porque el Padre lo aborrecía, sino que veamos a Dios también teniendo que aborrecer a su propio Hijo por causa de nuestro pecado. Y no hay mayor ejemplo de dar que ese que tuvo Dios en ese momento. El dar a su Hijo. El dar a su Hijo no solamente
viéndolo, ¿no? Sino teniendo también que dejar de verlo y también teniendo que aborrecerlo. No solamente lo odió y pudo ver todos los milagros que hizo en la tierra, sino que llegó el momento en la cruz donde tuvo que apartar su mirada del Hijo. Entonces, si Dios fue capaz de entregarse a tal punto de tener que aborrecer a su propio Hijo por causa de nuestro pecado, ¿por qué nos cuesta tanto darlo todo por Él? ¿Por qué nos cuesta entender el valor que tenemos de poder adorarle, de poder conversarle? Después de que yo analizaba esto, yo decía, Señor, tú tomaste mi lugar. Era yo la que debía estar en ese lugar. Era yo la que debía ser aborrecida por el Padre. Era yo la que debía haberse sentido desamparada y abandonada. Cuando tomas el verdadero valor de ese sacrificio, de que por primera vez en la historia se cierran los cielos y Jesucristo y el Padre pierden su comunión. Cuando entiendes ese valor de ese sacrificio, tú dices, no me lo merezco, Señor. No solamente no merezco la sangre derramada, sino que no merezco que haya sido desamparado y abandonado por causa de mi pecado. Y ahora me cuesta fallarle al Señor porque digo, wow, Señor, por esto moriste. Wow, Señor, por esta mentira o por esta incredulidad o por este sentimiento de culpa o por esta enfermedad o por este hecho, ya no me puedo sentir más nunca abandonada porque alguien fue abandonado para que tú y yo no fuéramos abandonados nunca jamás. Y ya no puedes sentirte huérfano porque alguien se sintió huérfano en ese momento para que tú y yo jamás nos sintamos huérfanos y jamás nos sintamos solos. Así que deja de decir, me siento solo, porque el Señor te dice hoy, yo sentí la verdadera soledad de que el Padre quitara su mirada sobre mí para que tú jamás te sintieras de esa forma. Así que no llegamos a entender la máxima expresión de dolor y de agonía que sintió Jesucristo, ni llegamos a entender la máxima cantidad de amor que sintió el Padre por nosotros para tener que vivir ese momento de separación de su Hijo cuando nunca en la historia había acontecido. Entonces Jesús está en ese momento y te está gritando desde la cruz, me he soltado del Padre para que tú puedas unirte a Él nuevamente. Pero no terminó aquí. Él dice, consumado es, el precio ha sido pagado, el precio ha sido pagado. Y comenzamos a ver la victoria de Jesús. ¿Y cómo vemos la victoria de Jesús? Porque resucita y porque se vuelve a sentar con el Padre juntamente a su diestra. Es decir, Él vuelve a tomar su lugar. La pierde por un tiempo, por unos segundos, por unos minutos, pero Él vuelve a ser restablecido. Pero esos minutos y esos segundos valieron la pena. Porque tú y yo hoy podemos tener comunión con el Padre gracias a que Él un día perdió su comunión. Entonces, yo quiero que entiendas esto en el sentido más bonito. Es lo que te digo, esta es mi teología, esto es lo que creo y quiero pensar que Él fue desamparado para que tú y yo hoy en día no nos sintamos más desamparados, y quiero pensar que Él realmente se hizo pecado y que realmente Dios lo aborreció, porque allí es donde está el milagro y ahí es donde nos damos cuenta de la humanidad, de lo 100% humano que era Jesús y cómo el 100% vivió su agonía y su sufrimiento en ese momento. Así que, hermanos, solamente quiero decirles, iglesia, ya para culminar bien todo lo que hemos estado hablando en cuanto a lo que tiene que ser inamovible en nuestra vida, y una de esas cosas es que Dios es fiel y que Él es, y que lo que Él es determina quiénes somos, y ahora somos hijos de Dios. Entonces entendemos el valor de nuestra identidad, porque se pagó un alto precio para que tú y yo fuéramos restaurados y nuestra identidad de hijo fuera restaurada. Ahora hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, y ya no podemos decir que nos sentimos no podemos comparar nuestro dolor a lo que sintió Jesucristo en ese momento. Te animo a que sigas estudiando y te animo a que entiendas que cada minuto que puedes utilizar para hablar con Dios costó un alto precio. Cada canción de adoración que cantas al Señor costó un alto precio.
Cada momento de oración que tienes con Dios cuesta un alto precio. Y si entiendes el valor de ese precio, nunca, nunca jamás vas a poder desperdiciar un segundo en la intimidad con Dios. Y cuando estemos juntos y en armonía y en nuestra iglesia, vas a poder valorar la exquisitez de poder saborear la presencia del Señor y decir, este minuto de adoración costó un alto precio. Jesucristo tuvo que soltar la mano del Padre por unos segundos o unos minutos para que nuestras manos volvieran a sujetarse a Él. Así que hemos sido restablecidos por un alto precio. Un precio de sangre, un precio de dolor, de agonía, de sufrimiento. Y si Dios fue capaz de darlo todo y de llegar a ese nivel tan grande de muestra de amor, ¿cuánto más nosotros no podemos entregar el día de hoy? Cualquier pequeña cápsula de vida que puedas darle al Señor día a día está demostrando o estás valorando el sacrificio de la cruz. Así que seamos más como ellos, restauremos esa intimidad y podamos valoremos que ahora podemos tener intimidad con el Padre, porque una vez Jesucristo la perdió. Así que, hermanos, te animo a que continúes abriendo tu Biblia, a que tomes los apuntes de esta clase, a que, que si tienes alguna duda o pregunta puedas escribirnos a través de nuestras redes sociales y podamos tener una conversación y podamos establecer los principios y las bases. Un reino inconmovible nos ha entregado el Señor. Este es nuestro fundamento, Jesucristo es nuestro fundamento. Estamos sobreedificando y esperemos que cuando el fuego pruebe nuestras obras sean de recompensa en una eternidad. Construyamos una vida eterna y no una vida insaciable, llena de sed. Que el Señor pueda permitirte en el día de hoy entender que lo que estás construyendo quizás no veas la recompensa hoy, pero sí la verás en un futuro cuando Él vuelva y volvamos a tener ese encuentro del amado y su esposo. Así que te animo a eso y muchísimas gracias una vez más por escucharnos y por darle el valor, el tiempo que se amerita a estudiar la palabra. Un fuerte abrazo a todos y sean bendecidos.